Hoy en Es la Hora de Opinar con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a discutir sobre la participación de los jóvenes en la política en México. Después va a estar con nosotros Salomón Chertorivsky. Con él vamos a hablar del documento Un Punto de Partida, presentado este lunes. Y para finalizar voy a examinar con Christopher James Barús lo que significa estar bajo un proceso judicial en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. La política nacional está dominada, me parece, por adultos de la tercera edad, incluyendo desde luego al presidente López Obrador, quien tiene 69 años. Este lunes, y ahorita vamos a platicar de eso, se presentó un nuevo proyecto de nación, o lo que pretende ser un proyecto de nación en construcción, donde la mayoría de los redactores pues, son gente mayor de 70 años. Y bueno, pues yo no tengo nada, quiero decirlo, en contra de la edad, desde luego que no es el tema, pero el tema sí, que me parece importante, es ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes en la política? ¿Hay más interés de los jóvenes en la política? ¿Menos interés? ¿Hay más militancia en los partidos políticos? ¿Se están involucrando más los jóvenes en la política mexicana? Bueno, y para debatir este tema, pues decidí debatirlo en nuestra mesa de nuestros colaboradores más jóvenes. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Buenas noches, joven. Paula Sofía Vázquez. Feliz de ser de la mesa más joven. Yo también. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Insisto, yo no tengo nada en contra de la edad y yo creo que es muy loable que la gente de más edad esté involucrada en la política. Lo que me preocupa, desde luego, es ver, insisto, no tengo evidencia empírica y creo que tú traes datos, Carlos, pero lo que estoy viendo es que los jóvenes no están muy enchufados con la política partidista. Mira, yo creo que hay tres maneras de entrarle al tema. Sí. La primera, digamos, tratar de ver pues cuántos jóvenes hay en la política. La otra, como dices, jóvenes en los partidos. Sí. Y la otra también creo que tiene que ver con cuál es la agenda política de los jóvenes. Sí. Y yo, digamos, antes de venir, consulté un estudio de visionlegislativa.com sobre lo primero, sobre cómo andan, digamos, la distribución de edades en la Cámara de Diputados. Sí. Y la verdad es que me llevé tremenda sorpresa, Leo. Porque, digamos, lo que hace este estudio es dividir por cortes generacionales a diputados y diputadas. Son básicamente 5 generaciones. Sí. La generación de la posguerra, nacidos entre 1928 y 45. Luego los boomers, nacidos entre 46 y 64. Uh-huh. La generación X, entre 65 y 80. La generación millennial, nacidos entre 81 y 96. Y la generación Z, que son los nacidos después de 1997. Uh-huh. Con esa clasificación, en este estudio, lo que vemos es que apenas 1.2% de las personas que trabajan como diputados en la Cámara pertenecen a la generación Z, la más joven. Pero bueno, son los nacidos después de 97. Sí, también. Entonces, sería muy difícil que fueran más. Pero después hay 28% millennials. No, pues 28%, sí. Que son quienes estarían más o menos entre los 27 y los 42 años. 47.4% son generación X, o sea, los que tienen entre 43 y 58. Que ya no son jóvenes. No, para nada. No. A ver, vamos para delimitar esto, yo sí propongo... De millennial para abajo. No, sí, exacto. De digamos, abajo, de 40 para abajo, Exacto. vamos a decir. Y estamos sí. extendiéndolo mucho. Sí. Esta extensión de la juventud es uno de los efectos del envejecimiento de la clase política. Sí. Claro, cada vez tienen que hacer más grande la juventud. Ahora hasta los 40 años. Ahora se Pero dice... también vivimos más, no- mano. es que ¿Qué esos son vamos a los hacer cortes para- de los Claudia datos. Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los jóvenes. No, bueno, a ver, perdón. No. Jóvenes, No. pero tendrán otras... En algún lugar había Los que criterios cortar. internacionales son de menores de 30 años. ¿Está bien? Bueno, eso todavía... 35, Vamos a poner yo aquí, creo. para efectos de esta mesa, ¿les parece? Los millennials, de millennial para abajo. 40 para abajo. Bueno, el estudio que yo consulté son de 42 para abajo, no vamos a pelear por 2 años. Ya, venga. En ese sentido, son más del 50% Sí. menores de 42 años En la Cámara de Diputados. Y ahora, es bien interesante ver cómo se distribuyen por bancada. Aquí también yo me llevé una tremenda sorpresa. El partido que tiene
el mayor porcentaje de millennials o más jóvenes, adivina cuál es. Pues probablemente Morena. No, el PRI. No. El PRI es el partido que tiene más El nuevo menores PRI. de 42 años. El En nuevo. segundo lugar, el Partido Verde. Ese sí, pues sí. No, En tercer lugar, Movimiento Ciudadano. Ajá. En cuarto lugar, Morena. En quinto lugar, el PAN. Y en último lugar, el PT. Interesante. Está muy interesante eso. Y con diferencias significativas, digamos. Bueno, todos andan rondando el 30%, pero Sí. unos más arriba. El PRI tiene casi 34% de diputados en ese rango, en esos rangos de edad. Y el PT no llega ni al 10%. No, bueno, entonces sí son Los demás significativos. están entre el 25 y el 30, ¿no? O sea, en la cuota. Es que Un exacto, hay poquito acción más de la afirmativa. cuota, sí. Ah, claro, hay acción afirmativa En para el caso de para- legislaturas hay acción afirmativa de jóvenes. de jóvenes. Ah, bueno, Bueno, pues ahí pero está. el PT la Vámonos, cumple. en el Senado también no. Es, No, pues creo que para ser senador tienes que tener, creo que 33 35. años. 35. 35. 35. Sí. Bueno, Pues bueno, pero hay un sesgo. en la Cámara. Hay un sesgo Ajá. ahí de que entran los jóvenes porque están obligados a entrar jóvenes. Yo creo que 30 años, porque Citlali no llega a los 35. Sí. Debe ser 30. Y acuérdense, Sí, creo que la bajaron para el niño, la bajaron para el niño verde, la ¿no? bajaron para Velasco. Para Manuel Ah, Para claro, que para Manuel entrara Velasco. de- Sí, creo que de- 30 fue. sí, para que entrara de 31. O 25, no sé, no me acuerdo. Bueno, sí. en cualquier caso, en la Cámara de Representantes Sí. hay más de 50% de personas menores de 42 años. Me parece un dato relevante Está bien, para esta está bien, discusión. está bien, sí, perfecto. El Parece promedio bien. de edad es 48 años. Ahora, no sé, mi impresión, y sigo con impresiones nada más, no evidencia empírica, pueden estar presentes, pero como que no pintan, A ver, es eso. ¿no? O sea, no exacto. son de los principalones, digamos. A ver, Paula. Yo ahí, otra vez, yo sí creo que hay jóvenes en la política y además para abonar a los datos de Carlos, yo no me puse a buscar en la cámara, pero me puse a ver la edad de Samuel García, la edad de Luis Colosio Chiquito, Sí. la edad a la que Manuel Velasco fue senador, toda la bancada del Verde, en qué edad fueron entrando a la política, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, ¿qué tiene? 30, 31. El presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Atay, tiene 36. Que creo que sí. Tienes toda la razón, pero estás hablando de la Lo que política no hay- local. No, Sí. también a nivel federal, Sí. los verdes, los niños verdes, todos los niños verdes Bueno, fueron el niño diputados verde locales, senadores. ya no es creo que es más Ya grande es- que tú, cabrón. Ya no Nunca ha es sido niño, verde, pero empezó en la ya ni es política niño ni siendo nunca muy... fue verde. Él y toda su camarilla empezaron en la política siendo niños, o sea, teniendo 22, 23, 25, 26. Bueno, pero eso fue en los Yo 90. creo, pero yo creo que sí hay. O sea, sí hay muchos jóvenes. Lo que no hay son liderazgos jóvenes. Creo que lo que sí no hay son liderazgos jóvenes y ahí yo creo que es por dos cosas. A ver, muy importante lo que está diciendo Paula. Sí hay jóvenes en la política, pero no hay liderazgos de jóvenes en la política. Y yo agregaría, sobre todo a nivel nacional, porque en los estados efectivamente sí te encuentras gente muy joven. El propio candidato ahorita en Coahuila, creo que tiene 36 años, Manolo Jiménez del PRI, ¿no? Sí, no, Pero- no. O sea, sí hay jóvenes. Yo creo que lo que hemos fallado es en tener liderazgos jóvenes con visibilidad nacional, Nacional. más allá de los que llegan a gobernador, porque no podemos decir que pues, Manuel Velasco siendo gobernador no tenía visibilidad nacional o que Sí. Samuel García no la ha tenido. Poca. Lo que sí creo, no, yo creo que ahí van mis dos temas. La primera es que sí creo que falta relevo generacional, o sea, falta que se retiren los que se tienen que retirar. O sea, el 100%. evento de ayer fue muy significativo en el sentido de por qué no fueron, perdón por el inglés, pero por qué no fueron los frontliners Sí. la segunda generación. O sea, ¿por qué no hay un liderazgo que sustituya a estos señores que ya son todos unas muy venerables y muy distinguidas, y muy Totalmente. cabecitas de algodón? Sí. Y por el otro lado también creo que tenemos unas muy malas experiencias con el tema joven. Sí. Yo me acordé del nuevo PRI. Eran todos muy jóvenes, todos Claro, fueron gobernadores, buen punto. todos terminaron en la cárcel. Sí. El Salvo Partido uno. Verde, todos eran muy jóvenes, todos eran la opción fresca. ¿Qué nos ha dado el Partido Verde a lo largo de todos estos años? Sí. Entonces creo que hacen falta liderazgos y creo que también hace falta que esos mismos jóvenes defiendan causas jóvenes y hagan Eso política es lo que joven. quería decir yo. Sí. Es muy significativo que en México no tengamos un grupo de jóvenes ambientalistas, por ejemplo. Yo contaba en mi columna sobre el tema
mesa que tuvimos hace 6 años de jóvenes militantes de Creo que partidos empezamos hace 7. Hace 7, ¿verdad? Bueno, Sí. imagínate. Y me llama la atención que pues el destino que tuvieron todos ustedes, ¿no? Un poco desilusionándose de la política, ¿no? Sí, Gibran? y todos perdimos. Por lo menos a la mera Fernanda hora y lo, tú, lo que ¿no? pasó es que invitaste a malos políticos. Porque perdimos todos. Pero buenos comentaristas. Perdimos todos. Uno gana, otro pierde. Fernanda perdió en el PAN, Christopher perdió en el PRI y además lo persiguió el Sí. gobernador Ahorita vamos a hablar Corral con él. y yo perdí en Morena. ¿Por qué? Bueno, todos aspiramos a de verdad ejercer El poder. liderazgo y Claro. ejercer el poder. Sí. Y para eso te confrontas con quienes tienen el poder real. Sí. Y entonces te saltas la fila de los que llevan ahí 10 años esperando, siendo secretarios particulares, siendo asistentes, haciendo la labor de talacha que te piden los viejos para que puedas ser considerado como un Picar cuadro. piedra. Picar piedra. Claro, lo que pasa es que la generación de la transición no se quiere jubilar. Eso Eso sí no va a está pasar. muy cañón, sí. Y entonces se ha configurado una viejocracia. Y yo no me voy a poner venerador de los ancianos como ustedes, porque están ahí ejerciendo el poder, les encanta, no tienen una sola idea nueva, en vez de poner su talento y su experiencia al servicio de liderazgos nuevos que puedan airear la agenda pública. Prefieren estar repitiendo sus viejas batallas y hablando de dejarle un legado a la generación joven. En el caso del evento de ayer, pues el más joven es Salomón Chertorivsky. Así Ahorita que vamos a hablar la con él. generación joven Sí. tiene 48 años para ellos, al parecer. Es a la sí. que le quieren legar. Y en segundo lugar, es que los mecanismos por los cuales se permite a los jóvenes acceder al poder son mecanismos que no tienen nada que ver con el activismo político, con el liderazgo. En primer lugar, es el parentesco. Ujú. En segundo lugar, el dinero. Y solo en tercero, la obediencia. Entonces, claro Faltaron que las cuotas. claro, las cuotas, pero las cuotas se administran según parentesco, dinero u obediencia. Sí, sí. Entonces Todos tenemos los hijos de- gobernadores millennials. Gallardo, dinero, ¿no? El señor tenía para pagarse la campaña. Bueno, y es hijo también de... Y es hijo, Sí, de quien fue presidente municipal. presidente municipal De Soledad. de Soledad de Graciano. Samuel. Samuel, pues las dos cosas, es hijo de la élite y tenía dinero. Marina del Pilar, eso y la pertenencia a un grupo político que le tocó la suerte de decidir la candidatura, el de Mario Delgado. Evelyn Salgado, bueno, pues también. Hija. Nepotismo. Hija. Sí, sí. Dice, nepotismo en primer grado, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, mientras estos criterios prevalezcan, que parece que así va a ser, porque tenemos un modelo de partidos empresa, ya lejanos incluso de los partidos cartel institucionalizados, pues los liderazgos jóvenes van a ser los que permitan las viejas generaciones de la transición o de Morena, actualmente antitransición, aunque hubieran participado también de eso, y los que se encumbrarán serán los que aplaudan más fuerte o los que digan elogios más bonitos. Pero eso es una visión apocalíptica, digamos. ¿no? Pues es lo que está pasando. Es En lo que todos está lados es lo que está pasando. Pero entonces eso me lleva, Gibran, O sea, creo que es una Alito, pregunta muy... Marco, Sí, son jóvenes. No, es que ya no son jóvenes, ya no son. perdóname. Otra vez, bajo la definición de esta Bajo mesa... la definición de no, la de la esta élite. mesa ya no son jóvenes. O sea, parecen jóvenes... Comparados frente con la élite de la a transición. Cuauhtémoc Cárdenas. Pues Pero sí, eso es una Capati. distorsión óptica Exacto. de las canas. No, pero lo que les quiero decir es que ya son un ejemplo pleno de cómo solo estos mecanismos valen y cómo eso va degradando la política. Los jóvenes Por eso, que se pero- encumbran en Morena, Ajá. por ejemplo, Ujú. pues cumplen con estos requisitos y son puestos como ejemplo en eso. Por ejemplo, Citlal. oradora, Citlali Hernández, oradora yo creo que fue en el Día de la Mujer, Andrea Chávez. ajá, que fue una oda al presidente lo que Sí, hizo y ahora muy joven, sí. la acompañó todo el aparato de partido a su presentación de informe, Sí, un sí. raro informe presentado en enero. Entonces, mientras esos valores se enaltezcan, pues claro que la mayor parte de los jóvenes que quiere participar se ve en la disyuntiva de elegir, aquí me pongo a ser obediente si no tengo dinero ni parentesco, o busco otra cosa que hacer con mi tiempo. ¿no? Pero a ver, yo creo que lo que decía Gibran hay una cosa muy interesante, que es hay cola en la política.
¿no? Y los jóvenes, si quieren hacer política, tienen que hacer cola. Porque hay unos que dicen, oye, yo llevo 10, 15 años en esto, me toca la diputación a mí, ¿no? ¿Cómo saltarse la cola? Esa es la pregunta. Con la democracia, a mí, pero no se puede. Se supone que con la democracia. Exactamente. Ese es el punto. ¿Cómo podríamos ver caras nuevas, frescas, con nuevas ideas en la política? A ver, nacional, porque insisto, en la local sí es cierto que existe. Yo diría dos cosas. La primera es que ser joven es una característica, no necesariamente es una virtud. Igual que ser viejo. O sea, ahí, digamos, porque de pronto la juventud ya trae, el término trae de alguna manera de contrabando una serie como de expectativas o supuestos, como de cierta frescura, nuevas ideas, que la experiencia nos ha enseñado que no todos los jóvenes siempre tienen ideas nuevas. Al contrario, de pronto adoptan actitudes, discursos o programas caracterizados porque son muy viejos, no tienen nada de novedad. Pero eso es solo en el discurso, ¿no? Porque en la realidad eso no se valora, ser joven no se valora positivamente. Es que aquí mi punto sería que quizás es un defecto plantearnos este tema, digamos, de la participación política de los jóvenes solamente considerando la edad. A mí me parece muy importante el tema de cuál es la agenda de los jóvenes en México y de los menores de 30, de 40. ¿Te puedo contestar? Sí. O sea, yo creo que tienes toda la razón. Hay jóvenes que son viejos de pensamiento. Exacto. Pero hay generaciones jóvenes que traen proyectos diferentes. Eso, pero entonces déjame poner a mí me tocó ver el ascenso de una generación completa de jóvenes que traían ideas nuevas, que fue la generación de Salinas. Salinas llega al poder creo que cuando tenía 39 años de edad. Y junto con él, todos los secretarios, todos eran gente muy joven. Sí. Muchos siguen ahí, Sí. por cierto. Sí, Muchos ya siguen acumulando juventud. Pero entonces lo que tú pones en la mesa también es algo muy interesante, que es, a lo mejor lo que falta es una generación de jóvenes con un nuevo proyecto político. Y una edad de jubilación. Espérame, déjame acabar lo que yo quería decir. A ver, Para mí hay cuatro temas Sí. que tendrían que estar en el corazón de la agenda política, digamos, de o para la juventud en México. Medio ambiente, cambio climático, los temas de diversidad sexual, de salud sexual, derechos sexuales, la precariedad laboral, quizás este tendría que ser el primero que decía, y educación media superior y superior. Estoy completamente de acuerdo, pero también esa generación tiene que tener un proyecto en términos de crecimiento económico, de cómo resolver la seguridad. O sea, todo esto está muy bien. Pero también estás hablando de un proyecto para los jóvenes, un proyecto nacional de los jóvenes. Son cosas diferentes. A ver, ¿no estarás de acuerdo que la generación de Salinas tenía un proyecto de nación? Sí, no necesariamente ideológico. Un proyecto para los jóvenes, que es lo que yo estoy diciendo. No, por eso. Pero sí traía algo nuevo, fresco, frente al nacionalismo revolucionario estatista del PRI de antes. Entonces, nada más pongámonos de qué estamos hablando. Bueno, sí, es que hablamos de los jóvenes. Es que exacto. Tienes toda la razón. Hemos hablado de muchas cosas, todas ellas interesantísimas, Paula. Yo ahí pondría, ¿por qué no hay un proyecto nacional de jóvenes? Yo sí me iría, porque el sistema de partidos en este país hace casi imposible que uno pueda tener un partido político que no juegue con las reglas con las que se juega, en las que no tengas necesariamente que ir a tocar la puerta y hacer acuerdos con algún tipo de lord viejito, etcétera. Y porque necesitas financiamiento, ¿por qué no hay eso? Y la otra es porque tampoco te votan. O sea, cuando yo seguí lo de candidatos a que me dediqué a ver todas las campañas de todos los políticos, pues Movimiento Ciudadano tenía una agenda así como muy chispis y muy ambientalista y feminista y no sé qué. O sea, sus resultados electorales son deprimentes. Entonces también es decir, ¿por qué no los votan? Bueno, para empezar, eso sí es un fenómeno mundial, Paula, que es el grupo de edad que vota menos en todas las democracias son los jóvenes. Eso está comprobado empíricamente, hay estudios académicos. El Brexit No, por eso. ¿Por qué no los votan? Pues porque a los jóvenes en general... Es que aquí también tendríamos que dividir los jóvenes en general y digamos esa pequeña élite politizada que quiere entrar a la política, ¿no? Sí, pero yo creo que a esa pequeña élite politizada que quiere entrar a la política le pasa, lo que dice Gibran, de pues si quieres entrar con buenas intenciones y no tienes una familia y no tienes un no sé qué, o tienes unas que maletas con billetes. Tienes unas maletas con billetes, un padrino buena onda. Tienes que entrar a hacer formación de cuadros, que las formaciones de cuadro en este país han sido de aplausómetro.
Yo cargué los portafolios, yo guardé dinero, yo defendí la reforma energética a pesar de que O me aprender vaya las hipotecando tesis mi futuro. doctrinarias del Fisgón y otros teóricos políticos. Y la otra es esa, o sea, nuestra formación de cuadros es... Bueno, muchos nos quejamos de que la democracia no funciona bien, de que el capitalismo tiene grandes problemas, pero no hay una alternativa de jóvenes que digan, vamos a hacer esto en México, Ya, a porque nivel nacional. es muy difícil. Porque yo veo en Nueva Zelanda y en Finlandia tienen unas primeras ministras, Por eso- mujeres menores, jóvenes, ahí sí, menores de 40 años. Es el financiamiento de la política. Es imposible que un joven que no sea hijo de la oligarquía pueda plantearse un proyecto nacional o un grupo de jóvenes. Entonces tienes que entrar a lo que hay, que son los partidos. Eso es lo que tenemos. O una candidatura independiente. Imagínate. No, olvídate. Se le Es que vota lo a que hacemos Christopher, quiere ser lo que hace gobernador de falta Chihuahua. es- ¿Cuánto cuesta una campaña gobernador No, no. en la realidad en este país? 100 millones de Cientos. pesos. Sí, sí, Cientos. sí. Ahora, Y lo que necesitas necesitamos estructura. entonces es flexibilizar, yo siempre lo he dicho, las reglas para formar partidos políticos. Para participar. Si ese fuera el caso, tú quizá ya estarías en otro partido, Gibran. Formando otro partido. Ya habría hecho un con partido. gente desilusionada de Morena, quizá muchos jóvenes que dirían, ya no queremos Así eso", es. ¿no? Sí, y con algunos otros menos jóvenes Sí. y que nos informen más o menos cómo se hace la política realmente en este país y otras cosas que podrían hacerse. Por ejemplo, a los jóvenes se les discrimina institucionalmente para acceder al poder. Eres ciudadano a los 18 años, pero puedes ser senador hasta los 30 y puedes ser presidente hasta los 35. Me parece bien. Hay una cosa, experiencia, desarrollo psíquico, etcétera. Pero no hay límite para arriba. ¿Por qué todos los viejitos pueden ser presidentes si se les da la gana? Si ya están algunos más afectados en su salud, etcétera. ¿Por qué no un límite para arriba? Sabes que ese debate lo existe en muchos países para ver si se limita que los viejitos puedan manejar sus coches, conducir coches. O sea, y hay todo un elemento que A ver, pierdes tú, conducir el digamos. país. A ver, pierdes con Si reflejos, puedes ser etcétera, presidente ¿no? hasta los 35 años, Sí. es porque hay una consideración importante sobre la condición biológica. Entonces, o vamos a ser igualitarios y puede ser de los 18 en adelante, o a partir de los 65 ya no puedes ejercer el cargo de presidente de la República. Ujú. Eso tendría que hacerse porque obligaría a políticos a jubilarse. Ok, pueden ser diputados desde los 18, ok, también no hay límite para Como arriba. los cardenales, creo que los cardenales en la Iglesia Católica, si llegan a una edad, se tienen que retirar, ya no pueden Pero ejercer creo el que le das ministerio. como 80. No, creo que sí son 70 o 75. Bueno, pero, a ver, Biden tiene 80. Sí, sí. Y ya Y, está, ya está y muy grande. seguramente puede competir contra otro de 80 y tantos que es Trump. Como un país como Estados Unidos, ¿no? Tienes, digo, yo incluso respeto las canas, etcétera, pero hay un punto, ¿no? Ese es otro tema de debate. es que- Si hay que poner límites hacia arriba para hacer unas cosas en la vida, ¿no? Pero ese es un debate que tiene que ver, creo que, con condiciones más, digamos, como institucionales o estructurales. Y creo que hay una característica de la coyuntura que estamos viviendo en México en estos años que tampoco ayuda. Ha habido una reconfiguración del sistema de partidos y en muy buena medida, salvo casos excepcionales como Movimiento Ciudadano, los partidos se coaligan. Eso tiene un efecto, me parece, negativo sobre la posibilidad de que la cola que mencionabas tú, que la fila avance más rápido, en la medida en que, bueno, si tú eres una mujer panista de 31 años, que llevas 8 años haciendo trabajo territorial y, bueno, estás aspirando a alguna candidatura tal, y de pronto viene la dirigencia del PAN y te dice, ¿qué crees? Vamos a ir en alianza con el PRI. Y el distrito donde tú has hecho trabajo, negociamos que se lo quede el PRI. O sea, de por sí, la fila es un embudo. Sí. Las alianzas entre partidos lo embudecen hacen más más. estrecho el embudo. Sí. ¿Quiénes van a ser los primeros sacrificados, digamos, de ese ¿Por qué estrechamiento tienen del que ser embudo? los jóvenes? Bueno, no sé, pero lo Ese es están el punto. siendo, lo están siendo. O sea, y no me refiero a esos liderazgos jóvenes o a la Cámara de No. Diputados, me refiero a la gente que está haciendo trabajo territorial. Pero mira, ahorita lo vamos a platicar con Salomón Chertodisky, que ya anda por acá. Yo creo Pero, que a ver, están coordinando. ellos están haciendo un proyecto de nación, ¿no? Alternativo, para resolver todos los problemas, los que tú mencionaste, más crecimiento económico. Y yo veo ahí, Paula, y el más joven es Salomón, que tiene 48 años, ¿no? ¿Por qué? Ahí yo cuando vi eso, lo primero que me vino a la mente es, ¿y dónde están los jóvenes? Y yo creo que también porque los propios jóvenes tenemos una visión medio totémica de los viejitos. Digo, con Ajá. cariño y todo.
Pero es esta cosa de... Ustedes. Ajá, no, que vayan No, él ha que sido vayan tremendo, los, que vayan Gibran, los le va a llover, decanos, le va a llover. que vayan los decanos, que Sí. ellos sean, porque ellos son los que tienen más experiencia, porque ellos son, o sea, yo creo que atrás hay muchos jóvenes, yo por lo menos por lo que me estuve enterando ahora en estos días, hay muchos jóvenes dentro de nuestros parámetros. Y la Sí. pregunta sería, ¿por qué no estamos apostando a que, como Pero no dice Gibran, destacan. estos señores, pero es que no los dejan Pero no los destacar? dejan destacar. O sea, ¿por qué no dices, vamos a tener a un señor de estas grandes figuras y vamos a tener 4 jóvenes que son a los que les vamos a poner el tiempo, les vamos a poner la experiencia, les vamos a poner la lana en el embudo que dice Te doy Carlos? un ejemplo. Nuestra ex colaboradora, Luisa María Alcalde, quien ha sobrevivido, 4 años. Y en es el- muy buena, Sí, pero no destaca. ¿no? ¿O Y no? es muy probable que... Y ella yo creo no que es sobreviva. buenísima Luisa María, ¿no? O sea, en morenista, etcétera. Claro. Pero el punto es que no veo a Luisa María Alcalde destacando en la política nacional, incluso siendo secretaria de Estado, ¿O no? Sí. Del ¿Por qué? trabajo, con un programa como Sí. Jóvenes Construyendo el Futuro, un presupuesto Sí. de ese tamaño. Y ¿Por qué? teniendo buenas ¿Por cosas qué? que hablar, o sea, el aumento del salario, o sea, teniendo muchas cosas que le permitirían tener una plataforma muchísimo más amplia. Y digo, Yo creo ahí sí. entra que- en tu lista de gente que entró por Por parentesco. pues parentesco. Con todo, ella es brillante, no estoy diciendo no, pero vaya, la relación de su padre con Andrés Manuel López Obrador es importante para entender. Sobre todo la de su mamá. Y de su mamá, claro. A ver, pero de ¿sabes qué, Berta Leo? Luján, También yo sí. creo que hay que administrar un poco como esta exigencia o esta expectativa en la medida en que o sea, es poco realista pensar que de la noche a la mañana la política se nos va a llenar de jóvenes, incluso si se abren de alguna manera sus canales. No si se- llenar, pero que por lo menos veamos algo más, porque Carlos. si es... Ya se saldó mi participación, Carlos. A ver, va. No, y ya tienes que terminar, de hecho. Sí. Venga. Bueno, yo creo que en esto de ayer que organizaron los viejitos de la transición, sí había jóvenes en un grupo que discutieron durante un año. ¿No eran frontline? No, y varios de ellos me dijeron que las cosas que estuvieron poniendo sobre la mesa de justicia transicional, de algunos derechos humanos, pues se opinaban, pero nunca terminaban en los documentos. Entonces tenemos un documento típico de la transición a la democracia porque los jóvenes están para que se vean jóvenes. No, para escucharlos sobre justicia transicional, hombre, si los que tienen experiencia están escribiendo, hay que aprender de ellos, que nos quieren dejar un legado a Mejor nosotros. Diego Valadez, que sí, que es un gran jurista, que los jóvenes que saben de justicia transicional, es lo que estás diciendo. Sí, por ejemplo. Entonces esa inercia, mientras no se rompa, va a ser muy difícil que incluso con la entrada de caras jóvenes haya una renovación ni de la clase política ni de las ideas. Ni de las prácticas. Pero yo insistiría mucho en lo de la agenda, o sea, es muy importante que haya jóvenes en la política, Sí, pero también es muy importante claro, que haya políticas claro. para jóvenes. Sí, o proyectos Claro. de nación. Bueno, eso Jóvenes es lo que tú nuevos. decías, Pero está es que bien. Jóvenes. eso se Pero tienen que la pensar. Diferente. juventud es un Pero- sector mayoritario. En el censo, el censo Pero para eso hay que 2020, escuchar a los esto jóvenes. más del 50% de la gente en México tiene menos de 40 años. Y decía Es Carlos, un por sector ejemplo, muy grande. Hay políticas para atender las problemáticas de ese sector, muy pocas. y también. son asignadas por el discurso tradicional que dice jóvenes, diversidad sexual, como si fuera un asunto de jóvenes, como si no el problema principal de los jóvenes fuera conseguir vivienda y escapar a la Trabajo. brecha salarial. La precariedad actual. laboral, Trabajo, la precariedad 100%. laboral es el número uno. Oigan, qué buen debate, ya ves. Tú estabas No, yo nomás decía, renuente de hay ese que debate. tener evidencia para discutir No, esto, está Leo. bien, pero Pero es se consiguió, buen se tema. consiguió. Ya la Porque han conseguí salido yo. muchos subtemas, por cierto, ¿no? Me llevo el de Precariedad laboral. el de si tienen que retirarse, digamos, la gente de mayor edad de ciertas profesiones o de ciertas actividades, como la política, ¿no? 30 años de vida laboral para ser presidente, de 35 a 65. Si usted cumplió 65, se tiene que retirar. No, del bueno, ejercicio del ya, gobierno. ya López Obrador hubiera entrado de pancita, pero bueno. No, y al cumplir 65, adiós y nueva elección. Entonces ya no ya tendríamos Tenido otros. guerras. Bueno, el fiscal, Mi mamá. el fiscal, ¿cuántos años? 80 y tantos, 1000. yo creo, ¿no? Sí, así es. Sí. Gracias, Carlos. Paula, gracias, Gibran. Hacemos una breve pausa y voy a hablar con Salomón Chertoriski sobre este documento, un punto de partida. Regresamos.
Regresamos con Salomón Chertorivsky, nuestro ex colaborador, ahora diputado federal por Movimiento Ciudadano y uno de los redactores, si bien entiendo, de este documento Un Punto de Partida. Salomón. Hola, querido Leo. Pues qué gusto estar aquí. Sí, siempre me encanta. Pues yo también a veces. El profeta de las políticas públicas. Mira, no, más que redactor, Sí. más de un año, un grupo plural, Sí. nos reunimos cotidianamente para discutir lo que podía ser el inicio de un esfuerzo colectivo para tratar de armar un proyecto y una visión de país diferente. Sí. Un poco el supuesto es de esta manera, déjame hacerlo muy breve. Es antes del 2018, por supuesto que este país construyó instituciones valiosas, se trabajó. No, claro. Oye, quienes participamos en los gobiernos que estuvieron antes del 18, pues podemos defender algunas de las cosas que hicimos. Este país construyó un Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. y un INEGI y un Banco Central Autónomo UNEINE. y un Instituto Nacional Electoral, Sí. y reglas del juego para poder transitar en democracia y en paz. Sí. Yo puedo defender con toda puntualidad lo que el sistema de salud de este país sí había construido, pero al Sí. mismo tiempo, Leo, creo que si no partimos de reconocer con toda seriedad que antes del 2018 este país tenía dolencias fundamentales que lo hacían un país no viable en muchos sentidos, la pobreza y la desigualdad, la falta de paz e inseguridad en muchos rincones del país, y la corrupción que vimos en televisión, Leo, nada más por mencionar algunas, pues partimos de una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, antes del 2018 había muchas dolencias, había una huella de dolor ya profunda, y hay que hacernos cargo de ello, sobre todo quienes participamos. Claro. Hoy estamos peor en todo lo que ya estábamos mal, y estamos peor en temas que creíamos que ya habíamos logrado más o menos superar. Por ejemplo, un árbitro electoral que contara los votos, que diera certeza, Bueno, etcétera. vamos a ver qué pasa. Bueno, Ojalá. la ¿no? golpiza, Sí. ahí está. La Hay que golpiza, defenderlo sí. con Claro. toda fuerza, y tiene que Claro. ser prioritario. Pero ahí está la salud, ahí están las Sí, políticas medioambientales. Se nos ha ido degenerando. Entonces, creo que la pregunta central es si antes del 18, o el modelo, o lo que había intentado este país antes del 2018, no. Si hoy estamos peor, bueno, ¿por qué no nos damos tiempo, apertura, diálogo respetuoso, en paz, con diferencias, para discutir qué país sí? Y yo creo que es ahí donde la convocatoria a hacerlo de forma colectiva, tan amplio como sea posible, es donde tiene un asidero importante. Déjame ahí preguntarte, porque cuando tú abres un ejercicio de lo que va a acabar siendo pues un proyecto de nación, ¿no? Sí, Quiero pensarlo sí, así. sí, sí, sí. Cuando tú abres a mucha gente y mucha gente le mete mano, esos documentos acaban siendo insulsos. Esos documentos de muchas generalizaciones que se pueden resumir: queremos que ser felices los mexicanos. ¿Sí me entiendes? Entiendo perfecto lo que dices, y si lo piensas desde el punto de vista muy tecnocrático, Sí. pues que el especialista desde su escritorio redacte la mejor pieza Sí. en cualquier materia. Yo creo que el ejercicio de escucha en el México que estamos viviendo, la necesidad de encontrar espacios para tratar de sentir y analizar el dolor que está viviendo el diferente, el tratar de entre todos ponernos de acuerdo en comunes denominadores, no necesariamente en todo, es en sí mismo un proceso que es fundamental y necesario para poder aspirar, para poder transicionar a lo que pudiera ser una posibilidad diferente. Al final, en efecto, Leo, después de lo que queremos hacer, que son 32 encuentros en las estado. entidades federativas, la plataforma que pusimos a disposición de todas y de todos para aportar las ideas, mexicolectivo.com, que ya está a disposición de quien se quiera registrar y aportar. Y mesas temáticas, ahí sí, con los más importantes especialistas, con las más importantes especialistas de los temas, para tratar de hacer un ejercicio brutal
de sistematización y poder llegar en junio con un documento que recabe una visión que sea lo más, insisto, plural y colectiva posible, con las fallas que puede tener un ejercicio que pretende escuchar. Pero el proceso de 5 meses de escuchar es en sí mismo tan importante que creo que ahí hay que poner un foco relevante. Déjame preguntarte, porque hay dentro de los que veo que están encabezando este esfuerzo, por lo menos 2 personas, tú y Dante Delgado, que militan en Movimiento Ciudadano. Y se dice que en realidad esto es un esfuerzo de Movimiento Ciudadano antes de tomar la decisión de quién va a ser el candidato de MC para el 2024. Mira, te diría con toda puntualidad, no es así. Sí. Lo digo no te diría a ti ningún cuento nunca. Sí. Movimiento Ciudadano lleva un año. Todo el año pasado trabajamos en foros para construir un modelo socialdemócrata con mucha puntualidad en las causas que son inherentes a Movimiento Ciudadano y lo que nosotros queremos representar en nuestras candidaturas en el 2024. Sí. Al mismo tiempo, algunos integrantes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Patricia Mercado, Ivonne Ortega, Amalia García, yo, sentimos la necesidad de abrir ejercicios que tengan muchísimo más pluralidad y más escucha, pero te estoy diciendo, nosotros decidimos participar. O sea, va a haber un documento de MC, digamos, de lo que pretende MC hacer con el país, ¿no? Para presentárselo a los electores. Como nuestra carta de identidad. Pero también va a haber esto otro. Vamos a participar en ello. Por supuesto que cada uno trata de argumentar los puntos del documento dentro de su ideología, dentro de sus creencias, pero este documento pretende ser un paraguas que pueda llegar a estar por encima de partidos políticos, que no necesariamente tenga una temporalidad. ¿Pero para qué? A ver, después, o sea, entiendo y valoro mucho el esfuerzo de diálogo y de escucharse unos a otros, eso me parece sensacional. Pero y luego ya cuando esté ese documento, ¿luego qué? ¿Qué viene, Salomón? Lo primero es construir el documento y poder llegar, te insisto, Leo, y lo quiero reiterar, amén de ser repetitivo, pero si el modelo de antes del 2018 no nos había dado los resultados que para la mayoría de este país estaban ahí, si no entendemos que por eso además hubo una alternancia que llevó a otra oferta, con la cual hoy muchos estamos no solo en desacuerdo, sino preocupadísimos. Si hoy entendemos que estamos peor, el punto central tendría que estar en construir el cómo así y el mejor así. Si nos quedamos únicamente dentro de nuestras identidades, es muy difícil que en este momento se pueda construir un proyecto que genere una esperanza para una gran mayoría de la población. Pero va a haber, déjame ser un poco más pragmático en lo político. Va a haber en el 24, va a haber un proyecto que es la continuidad de la 4T. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién va a hacer el proyecto alternativo a la 4T? ¿Este es el proyecto alternativo a la 4T? Yo te diría, no es un proyecto que pretenda ser la antítesis de lo que hoy estamos viviendo. Es un proyecto que pretende construir una visión de futuro. Insisto, no es solo antitético a lo que hoy estamos viviendo, sino a lo que México no ha podido construir en los últimos años, basándonos en las cosas buenas que sí se hicieron. Sí, claro. Por supuesto que sí. Porque, Leo, si no sabemos, creo yo, hacia dónde queremos ir y cómo es factible construirlo, pues entonces la verdad es que las discusiones son muy estériles porque son alrededor de quién puede ser una corcholata y quién tiene la fuerza. Totalmente. Y entonces cuando llegue a gobernar, pues ¿qué representa? ¿Por qué voté? ¿Por qué quiero estar? No, yo digo que démonos tiempo, sin calenturas, a discutir con seriedad, insisto, con paz. Como debería suceder, de manera civilizada, con respeto, escuchándonos cuál es el país que queremos o por lo menos en donde una mayoría podría caber y después
probablemente de manera natural ese proyecto, esa visión de México pudiera ser retomada por partidos políticos que si vieran que ahí hay un común denominador entre la ciudadanía, lo pueden usar como su plataforma. Muy bien. Pero eso es una segunda etapa en donde en este momento, pues esa no es, de ninguna manera, no es la responsabilidad. Salo, me quedan 30 Sí, segundos y sí quisiera que contestaras porque oíste lo que estuvieron, poquito, sí. el tema de los jóvenes, de que se vieron puras figuras Sí. de la tercera edad. ¿Qué dices en 30 segundos? Mira, primero, pues es muy normal que las cámaras se vayan sobre todo con los rostros más conocidos, pero en las participaciones de ayer, las primeras 3 participaciones fueron de mujeres jóvenes. Sí. Menores de 40. Fernanda Rocha sí lo es. Paola Zavala sí lo es. Lourdes Morales no lo es más de mi generación, pero las 3 participaciones en los temas de futuro, en los temas de justicia transicional y construcción de paz, en los temas de transparencia y los retos en los golpes que se están dando a nuestra democracia, muy puntuales. Había muchos jóvenes, 2 de quienes estaban aquí en la mesa anterior, Carlos y Gibran, estuvieron el día de ayer presentes. Paola estuvo invitada. Sí. Es decir, la convocatoria a mujeres y hombres jóvenes fue amplia y seguirá haciéndose tan amplia como se pueda. Yo creo que es uno de los grandes retos, cómo hacer participar a más personas jóvenes. Mencionaban, y termino con esto, quizá no es el objetivo del documento, pero pues tengo que hablarte de Movimiento Ciudadano. Sí. 2 cosas quiero decir. Movimiento Ciudadano es la fuerza política que a más jóvenes ha invitado. 50% de todas nuestras candidatas y candidatos en el 2021 fueron menores a 29 años. Y como decía Paola, sí, pero no todos ganan. No, pero en política se empieza, se juega. Ya ellos y ellas que fueron candidatos en el 21 van a tener muchísimo más territorio, mucho más fortaleza para competir en el 24. Y los proyectos políticos son incrementales. En Movimiento Ciudadano las puertas a los jóvenes están completamente abiertas y tienen espacios de dirigencia el día de hoy. Pues ojalá. Yo no los veo, por cierto. Mi coordinador en la Cámara de Diputados tiene 36 años. Mira. El gobernador del estado de Nuevo León tiene 35. El presidente municipal de Monterrey tiene 36. No. El secretario general Juan Zavala de mi partido tiene 36 años. No. Cuando lo decían no los veo a pues nivel nacional. No los veo, pues Dante y yo estamos más grandes, Pati también. Pero la cantidad de jóvenes que hay en Movimiento Ciudadano es realmente muy significativo de lo que puede ser una esperanza para construir un México diferente. Pero Salomón, muchas gracias. Muy amable. Entren al sitio si están interesados en Colectivo por México se llama, ¿no? Es mexicolectivo.com. Yo te dejo los datos, si no los pueden subir tal vez al súper. Perfecto. Gracias, Qué gusto Salomón. estar aquí, querido Gracias. Leo. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Christopher James Barús sobre lo que significa enfrentar un proceso judicial en nuestro país. Bueno, saludo a Christopher James Barús. Él fue colaborador nuestro de la Mesa de Jóvenes Militantes de los Partidos Políticos. Y bueno, pues vamos a platicar con él de su historia, del proceso judicial que tuvo que enfrentar, terrible en este país. Esas son historias reales. ¿Cómo estás, Christopher? Muy buenas noches. Leo, con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y sobre todo a las personas que nos están viendo. Te veo contento. Gracias. Te veo muy contento. Mira, estoy muy contento porque yo viví algo que no se lo deseo a nadie en el mundo. Sí. Yo fui perseguido, señalado aquí en tu programa. Sí. Fui perseguido, señalado, encarcelado y torturado por un tirano. A ver, déjame empezar, porque cuando estabas aquí con nosotros en el programa ya empezaba, pues creo que ya era gobernador, Corral. Sí. Y empezaba como que a filtrar noticias de que tú eras un corrupto, ¿no? Es que el cuadro está perfecto. Es Sí. decir, es priista, de Chihuahua, de esta nueva generación, pues obvio es corrupto. Sí. ¿Cuál es el tema? Que a final de cuentas yo soy inocente,
Hoy tengo la posibilidad de platicar contigo y por eso estoy emocionado y convencido que tenemos que luchar por las libertades, por el futuro de este país. No puede haber tiranos en este país. ¿Pero por qué te tomando quiso poder. meter a la cárcel Javier Corral? Yo creo ¿Por que... priista? Yo, O sea, creo, yo creo que le es incómodo a los tiranos cuando hay voces críticas y cuando un gobernante que no puede ganarle a sus rivales políticos, pues les manda el Estado encima. Y literal, a mí me cayó el Estado encima. Me cayó ¿Cómo con fue? doble L, A ver, me cayó con Y. Me callaron y aparte me cayó encima. ¿Cómo? ¿Tú regresaste a Chihuahua y un buen día de estos te arrestaron? Yo regresé a Chihuahua, yo tenía un programa de radio de debate entre generaciones, con las diversas generaciones, jóvenes, mujeres, debatiendo en esto que me gusta y que tú nos enseñaste bien a mí y a la generación que nos abriste el espacio desde hace mucho tiempo, como lo mencionaste en tu artículo de ayer. Y yo, con mi programa, llegaron un día encapuchados, con armas largas, y yo pensaba que era un secuestro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un secuestro y lo que me pasó a mí? Es que a los secuestradores, cuando te secuestran, te llevan a una casa de seguridad. A mí me llevaron a la fiscalía. Se quitaron las capuchas. ¿No traían un orden de detención? No traían una orden de atención. No tenían una orden de aprehensión. Y no tenían, no se identificaron como miembros de la fiscalía. La verdad de las cosas es que fue un trago muy amargo y fue justo saliendo de mi programa de radio. Entonces te llevan a la fiscalía y ¿qué pasa? Me llevan a la fiscalía el 5 de noviembre del 2020 y de ahí me dijeron que me iban a llevar con un juez. ¿Qué terminó pasando? No me llevaron con un juez de control, que es con el primero que se deben de llegar, y me llevaron al Cerezo directamente. Cerezo del cual ya no pude salir. Ya no pude salir, llevé vía videollamada porque estaba la plena pandemia y el mes de diciembre, el frío. Imagínate los fríos de Chihuahua en noviembre, diciembre, terrible. a -5, -6 grados. ¿Tú pediste un abogado? Yo tenía mi abogado. O sea, ya llegó tu abogado a la fiscalía. Llegó mi abogado a la fiscalía, no le dieron acceso y dijeron que hasta que fuera la audiencia. Se llevó a cabo la audiencia. ¿De qué te acusaron? Me acusaron del supuesto delito del artículo 15 de la ley electoral. Mira lo interesante, Leo. Soy el único mexicano que ha sido en su momento vinculado por el artículo 15 de la ley electoral, que es supuestamente recibir dinero de origen ilícito para campañas políticas. Yo afortunadamente soy inocente. Afortunadamente... Creo que era 1.600.000 pesos. 1.600.000 pesos. Y fueron planteamientos muy claros cuando me torturaron durante 35 días. A ver, vamos. ¿Cómo que te torturaron, Christopher? Mira, León, a ver. O sea... El juez de control te vinculó a proceso. Me vincularon a proceso y me dieron la medida cautelar. Te dio prisión preventiva. Como en este país que hay mucha gente inocente. Terrible. Tras las rejas. Sí, no, es un escándalo. Ajá. Durante 35 días, con el argumento de que estaba la pandemia, me tuvieron encerrado en 7 metros cuadrados. León, dormir con la luz prendida 24 horas. No tener la capacidad de salir a caminar más allá de 2 pasos. Mido 1.90. Imagínate en 7 metros cuadrados. Que la comida te la estén dando como si fueras un animal. Es decir, nunca abrieron la reja siquiera para pasarme la comida. La movían y te la aventaban así. En las madrugadas, teniendo vigilancia con cámaras las 24 horas, vaya, por eso tenía la luz prendida, porque argumentaban que no servían las luces de noche. Peor que el Chapo te trataron, así es. Digamos. De hecho, yo podría decir que peor porque me desnudaban en la madrugada para pasarme lista. Oye, ¿y por qué? ¿Qué querían con la tortura esta Ellos querían que yo me declarara culpable y testigo colaborador para inculpar a N número de personas como ellos lo hacen. Ajá. ¿Y tú les dijiste que no? Yo les dije que no porque la formación... pero por ahí entonces iba. Querían, digamos, cambiarte para que tú te fueras contra los priistas. Que me fuera contra los priistas, que me fuera contra los futuros candidatos de los diversos partidos políticos, que me fuera contra el expresidente de la República. Vaya, lo que quería el tirano y sus secuaces era que yo declarara en contra de eso. Pero ¿sabes qué, León? A mí si algo me enseñaron fueron valores. Y la honra y el apellido es lo único que hereda uno y no se puede doblar. Entonces tuvieron 35 días encerrados. 35 días. Y luego ya la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, la estatal. Nunca fueron a visitarme, nunca fueron a hacer ¿Tu familia les pidió que Tampoco tuve visita de familiares, no permitieron visita de familiares. Leo, yo no vine a hacer a mi hija por estar encerrado. De ahí me cambian la medida cautelar después de el juicio lento en este país. Pero, o sea, te torturan, tú te rehusas a lo que te estaban obligando
y ya te ponen en la cárcel. Te ponen en la cárcel. Pero Así en la es. cárcel general. La cárcel general, ya Sí. podía salir a caminar, ya Sí. podía hacer... Pero es la cárcel. Pero es la cárcel. Mira, Leo, cuando yo te planteo, como lo dije en un inicio, Sí. de que estoy listo para luchar por las libertades en este país, Sí. para luchar por la defensa de la democracia, no lo digo como una idea romántica. Sí. Luchar por la libertad es tener la capacidad de decidir libremente. Sí. Yo no tenía la capacidad de decidir si quería unas papitas o si quería un refresco. No tenía la capacidad de decidir si podía salir a caminar a la glorieta de Pancho Villa en Chihuahua o aquí Sí. al Ángel de la Independencia. Y Te cuando quitaron uno tu libertad. pierde la libertad, no le queda de otra más que luchar por ella. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 2 años, 6 meses, casi 6 meses en el Cerezo Sí. y 1 año y medio en prisión domiciliaria. O sea, luego te quitaron la medida cautelar y te pudiste ir, pero a tu casa, A mi casa, encerrado en tu casa. encerrado en casa, con brazalete, con 8 policías afuera cuidándome. ¿8 policías? 8 policías afuera cuidándome. O sea, de verdad, es que uno no entiende por qué hizo esto el gobernador Corral. Bueno, y sus secuaces, como tú dices, porque ahí está la fiscalía y están los jueces que también permitieron eso. No hubo un contrapeso acá en tu caso. No, Christopher. desafortunadamente, lo único que nos queda de aquí para adelante, y por eso es que estoy motivado, Sí. es darle la vuelta a la página y construir hacia adelante para que nadie viva lo que yo viví. Pero pues qué bueno que lo ves así, pero es un abuso de poder. Es un abuso, porque... Tú no puedes contrademandar de Sí, las estamos en injusticias ese que- proceso, ya estamos en el último proceso del amparo por parte de ellos para entrar a la reparación, a la contrademanda, pero eso no es lo que me importa realmente. A mí lo que me importa realmente es que sí luchemos por las libertades. A ver, lo que me pasó a mí es una falla en el Estado de Derecho. Sí. Y entender el Estado de Derecho es democracia. Y tenemos que defender la democracia. ¿Por qué tenemos que defender la democracia? ¿O cómo lo hago yo? Haciendo fuertes los partidos políticos. Con un sistema fuerte de partidos políticos, que es lo que tenemos que luchar, es como los tiranos y los autoritarios no hacen lo que quieren. ¿Quién gana, Leo, cuando los partidos políticos son débiles? No, pues los tiranos, Los tiranos. como tú dices. Ahora, déjame preguntarte, porque esto me parece un abuso de poder por donde se vea. ¿En qué acabó el juicio? ¿Por qué estás tú hoy en la Ciudad de México conmigo acá? ¿Que ya se acabó el juicio? ¿Cómo está? Estoy aquí contigo. Es que, caray, también esta cosa absolutamente absurda en México de que los juicios duran... No, a ver. Si una tú no eternidad. tienes, tú no tienes familiares o amistades generosas que te acompañen en el proceso económicamente, moralmente, También psicológicamente, cuesta, claro. Ajá. esto es carísimo, Sí. es lento y hay gente que puede durar años sin siquiera sentencia en la cárcel. Sí, sí, sí. Yo por eso creo que debemos de fortalecer. Pero todo ¿en esto. qué va tu juicio? Yo soy inocente y por eso estoy acá. Ya Soy inocente. Ya lo dijo el juez. Siempre he sido inocente porque nunca se me demostró. nada. Claro, tú siempre fuiste inocente hasta que se demuestre lo Que es contrario. el cambio de chip que tenemos que tener en México. Exacto. Todos somos inocentes hasta que se te demuestre lo O sea, contrario. ya un juez dijo que la fiscalía, los argumentos que presentó y las evidencias de la fiscalía no comprueba que Así tú es. desviaste 1,600,000 pesos de dinero ilegal a las campañas del PRI. Leo, soy inocente afortunadamente, Sí. como siempre lo he sido, como siempre lo fui cuando se Sí. me vino la avalancha de descalificaciones y por eso estoy por acá. Estoy acá muy motivado, muy convencido de que debemos de luchar por las libertades, luchar por la democracia y más mi generación, Leo. Mira, yo soy parte de una generación, tengo 35 años. Sí, sí. Espero llegar a la edad que me aparento, sé que me veo más acabado. Y después Siempre de lo que decías viví... eso, siempre decía eso en la mesa. Y después de lo que viví, bueno, pues todavía más acabado y más canoso. Más canoso, sí, Pero sí, porque yo pasé mi año 33 de vida preso. Y yo creo que el año 33 de vida en cualquier ser humano es para formar y aleccionador. Sí. Y a mí, para bien o para mal, yo prefiero ver el lado positivo. Sí. Yo estoy convencido que tenemos que luchar por esto. Que mi generación debe ser un actor protagónico, no pensando en el 24 o en el 23, porque las cosas en el país no Vas a van seguir bien. en la política. Sigo en la política, Sí. sigo convencido en que podemos hacer algo y ahora más motivado que nunca. Yo ya fui medido, pesado, evaluado, escarbado, me bloquearon cuentas, me persiguieron, me metieron a la cárcel y aquí estoy. Y eres inocente. Platicando contigo. Eres inocente. Me queda tiempo para una pregunta, Christopher. ¿Qué le dices hoy, aquí enfrente de la gente que nos está viendo, a Javier Corral? Yo te puedo decir, Leo, que llámese Javier Corral, llámese López Obrador, llámese Donald Trump, llámese Bolsonaro, deben de entender que la voluntad personal y sus anhelos y frustraciones no la deben de pagar con la gente. Deben de prevalecer en el Estado de Derecho, sin importar el nombre de la persona. Los tiranos no deben de llegar al poder y tenemos que luchar por las libertades y por la democracia.
Pues te agradezco mucho, Christopher, y la verdad, ¿qué te puedo decir? Admiro mucho tu optimismo después de haber estado 2 años bajo proceso, 6 meses en la cárcel, 35 días torturado. La verdad, todo mi respeto, toda mi admiración. Muchas gracias. Y como les he dicho yo a todos los jóvenes que han pasado por aquí, por este programa, pues mucha suerte, y los mexicanos estamos esperando que los jóvenes realmente sí tomen la batuta y ya empiecen a ser los gobernantes. Mi de este generación país. está lista Sí. para llevar las riendas de nuestros partidos políticos, como lo va a hacer Manolo Jiménez en el estado de Coahuila, próximo gobernador, y Alejandra de Moral en el estado de México, 2 jóvenes menores de 40 años. Que por cierto, también increíble, la verdad tengo que decir que siga siendo priista, porque el PRI te dejó solo en esa lucha, ¿no? Lo bueno de el partido es que son más que sus dirigencias y todo tiene fecha de caducidad y seguimos en la lucha. Bueno, gracias, Christopher Gracias, James Leo. Barús. Gracias a usted por habernos acompañado. Le recordamos que nuestro programa siempre está disponible a las 8 de la noche por la aplicación ViX y en nmas.com.mx y por televisión a las 10:30 por Foro TV. Aquí nos vemos.